Noticia de casi última hora. Pete Rose es sacado de la lista de inelegibilidad por el comisionado Rob Manfred. Esto sorpresivamente ha sucedido después que el presidente Trump se reuniera le enviara una misiva a Rob Manfred y después que los hijos de Pete Rose le enviaran mensajes y comunicaciones al comisionado. Mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Roberto Colón Segarra, escritor de la BBWA, boricua como tú, boricua como yo, y mi amigo y hermano también, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, autor de 7 libros de historia deportiva y un enfermo de la historia del béisbol, del hipismo y todo lo que tiene que ver con Puerto Rico. Uno de los temas calientes es Pete Rose. Desde hace mucho tiempo atrás, ¿qué ha sucedido? Pete Rose, el hombre que más hits ha bateado en las grandes ligas, fue suspendido por Yamati, el comisionado de béisbol en ese momento, fue puesto en la lista de inelegibilidad y murió. Ahora, vamos a hablar sobre este tema, que es muy interesante. Vamos a poner qué ha sucedido, vamos a explicarlo, y después vamos a decir si merece o no llegar al Salón de la Fama. Roberto Colón Delgado. ¿Quién fue Pete Rose para las personas que lo desconocen? Vamos, le cedo el turno primero a Jorge, porque Jorge, yo me voy con los numeritos, pero Jorge puede decir que... Es que dijo Roberto Colón Delgado y ahí perdí la noción. Dame la pregunta de nuevo. Da la pregunta, Raúl. Bueno, Jorge Colón Delgado, ¿quién fue Pete Rose? Bueno, Pete Rose fue el líder, es uno de los peloteros, de los mejores peloteros que ha tenido el béisbol de las Grandes Ligas, líder en imparables con 4,256. Fue una época tremenda de la integrante de la maquinaria roja, la forma en que jugaba, se tiraba de cabeza, cuando le daban una base por bola, iba corriendo rápido a la primera base, o sea, le decían Charlie Hustle, y entonces pues toda esta aura que tuvo él se derrumbó cuando comenzó a dirigir los Rojos de Cincinnati y descubrieron que había apostado, y de ahí entonces se fue derrumbando ese nombre, poco a poco, el nombre de Pete Rose. Entonces ahora, pues, con esta noticia que nos acaban de dar, inesperada, porque eso son cosas impensables, que un hombre que esté suspendido de por vida permanente, ahora digan que no, que hasta en vida, porque después que mueren no es peligro. Son las cosas que se inventan. Estamos en una sociedad que se inventan unas cosas y todo es factible. Así que quisiera oírlo ustedes, que ustedes piensan de esa noticia, ¿verdad? Bueno, antes de entrar ahí, Robert, Pete Rose, figura clave en el béisbol de la MLB. Adelante. Mira, cuando se menciona el nombre de Pete Rose, o sea, es del tipo de jugador que tú lo odiabas por la forma que jugaba, agresivo, por lo bueno que era, y te encantaba por eso mismo. Mira, nada más voy a pasar por encimita los números porque podemos estar 2 horas hablando de todas las hazañas que él hizo en las grandes ligas. Pero vamos a empezar. Mira, ya lo mencionó Jorge, líder de todos los tiempos de hits, 4,256. Pero ahí no se quedó la historia de él nada más como líder de hits. Mira, estamos hablando de un jugador que terminó con un promedio de por vida de 303, algo que no es fácil considerando que él jugó 24 años. ¿Ves? Y uno sabe de que ya en las postrimerías de tu carrera, usualmente empiezas a fallar, o sea, ya la vista no es igual. No, Pete Rose terminó con un promedio de 303, 160 jonrones, 1,314 carreras empujadas. Terminó como líder en hits, en juegos, en turnos, en sencillos. Ganó 3 títulos de bateo en el 68, 69 en el 73. Ganó un MVP en el 73. 2 guantes de oro, 69 en el 70. Fue novato del año en el 1963. 17 All-Star Games. Y en esos 17 All-Star Games hay que decir que jugó en 5 posiciones. Segunda base, left field, right field, tercera base y como primera base.
tiene la tercera racha de bateo más larga en la historia, con 44 juegos. Y también formó parte del equipo del All Century Team, del equipo del siglo en el 99. ¿Sabes? Que son unas cosas, cuando tú haces un desglose de todos los números, las cosas que él hizo en el terreno, una cosa increíble. Jugó 19 años con los Rojos, ganó 2 títulos de Serie Mundial con ellos en el 75, en el 76. Tuvo 5 años con los Phillies y también ganó un título con ellos, y siendo figura clave en el 1980. Y entonces tuvo un año con los Expos de Montreal, antes entonces de regresar a los Rojos y terminar su carrera con ellos como jugador activo y dirigente, porque también fue dirigente hasta el 1989. ¿Sabes? Que cuando tú miras todo esto y uno se adentra a los números, las cosas que él hizo con el equipo de la Gran Máquina Roja, ¿sabes? Con Dani Pérez, con Johnny Bench, David Concepción y todos los otros jugadores que formaron de ese maravilloso equipo. ¿Sabes? Este era el líder, es el rey del, como dice ahí mismo, the Hit King. ¿Sabes? No hay duda de ello, que cuando se habla de credenciales, sin duda alguna, él debería estar en el Salón de la Fama. Pero ahora entonces vamos a entrar de lleno de por qué no está en el Salón de la Fama. Mira, una cosa que me impresiona, aparte de todas esas estadísticas que son formidables, es que es el líder, como tú lo dijiste, Robert, aparte de ser el líder en hits de todos los tiempos, es el líder en juegos jugados de la MLB con 3.562. Adicional a eso, es el líder en veces al bate con 14.053. Que de verdad tienes que ser bueno, tienes que estar saludable toda tu carrera para poner esos números. Ahora, muchas personas desconocen, o quizás no lo saben, que al final de su carrera, Pete Rose fue jugador dirigente. Me parece que fue el último en serlo, porque después de Pete Rose no ha habido así más jugador dirigente en el béisbol moderno, ¿verdad? Correcto. Siendo en 1988-89 su última temporada. Hubo un escándalo donde se crean, empiezan a salir rumores donde se asocia el nombre de Pete Rose junto a apostadores. Jorge Colón Delgado. Entonces ahí el comisionado Giamatti lo llama a su oficina, le pregunta, hay una investigación, le enseña las pruebas, él dice que no es así, que él no apostó, pero firma un documento aceptando su inegibilidad de las Grandes Ligas. Y eso pues, no sé por qué lo firma, pero dice que no apostó. Y así siguió la saga de Pete Rose todos los años. Me recuerdo que siempre Pete Rose estaba en los medios, en las noticias, negándolo. Que había que perdonarlo, etcétera, etcétera. Entonces, de momento, hace un libro y admite, después de 14, 15 años de que no había ese mismo, ahí en el libro dice que sí apostó como dirigente, pero para ganar todo el tiempo, siempre para ganar. Y hay una regla, la regla 21 dice que tú no puedes apostar, ningún empleado de Major League Baseball puede apostar en ningún juego. Ese cartelón está en todos los camerinos y todo eso viene de 1927 a raíz del escándalo de 1919 de la Serie Mundial, las Medias Blancas de Chicago. De hecho, la posición de comisionado de béisbol nace por ese escándalo, porque antes del 19 no había comisionado de béisbol. Y con ese escándalo, entonces los dueños de equipo contratan a Kenny Seaver, que era un juez, y ahí empieza la oficina del comisionado. O sea que la apuesta para el béisbol estaba terminantemente prohibida y él sabía eso. Él sabía que él no podía apostar. Pero ¿qué pasa con estas? Muchas veces la gente de dinero creen que están por encima de la ley y desafían. Aparte de que él tenía una enfermedad tremenda, porque él nunca pudo controlar esa adicción. Él era un enfermo. Jorge, antes de entrar a esa enfermedad, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, Bart Giamatti fue quien lo suspendió, lo puso en la lista de inelegibilidad. Entonces, un detalle es que Bart Giamatti muere de un ataque al corazón. ¿Verdad? Entonces, Pete Rose se arreguindó, que dijo, no, solamente me iban a suspender por un año. Que sabemos que es mentira, porque Faye Vincent, que fue quien sustituyó a Giamatti, decía que eso no era cierto. No era cierto, exacto.
Y entonces hicieron una investigación, ¿verdad? Un reporte down, donde ese reporte fue hecho por un investigador, es público, usted puede buscarlo, el down report, y da evidencia contundente, donde él apostaba siempre que Mario Soto y otro lanzador iban a lanzar, él siempre apostaba. O sea, que los apostadores, que en ese momento eran la mafia, ¿verdad? Sabían que Pete Rose no confiaba en sus otros lanzadores. Porque ese es el problema, ¿verdad? Pero Jorge, si puedes aclarar, la persona que hizo este reporte dice que lo mandaron a parar la investigación, pero él encontró evidencia de que Rose apostó contra su equipo. Bueno, en el reporte Dowd, D-O-W-D, y lo hizo el abogado John Dowd, no aparece eso. Son 288 páginas, yo las leí 2 veces. No aparece que apostó en contra de su equipo, siempre fue a favor de su equipo. Lo que pasa con estas personas que son adictos, son enfermos, mienten mucho para justificar sus acciones. Y eso yo lo he visto en otras personas así, que siempre están justificando sus acciones y siempre otro tiene la culpa. En ese informe dado que yo invito a los amigos que lo lean, pues es como un libro. Oye, una cosa antes que siga. Pete Rose era tan hustle que le llevaban el reporte dado a un show de cartas y él lo firmaba. Ahora mismo vi uno en eBay, hay 2 por $500. Firmaba bolas que decía, lo lamento por haber apostado en el béisbol. O sea, él mismo, por par de billetes, firmaba lo que fuera, no tenía vergüenza, no se avergonzó nunca de lo que hizo. Entonces, pues ese informe dado es tremendo, catastrófico, porque hay una parte que me impactó mucho, que dice, fíjate, él tenía un tipo que le cogía las apuestas. ¿Qué pasa? Que cuando se embrolló tanto, no podía pagar. Y había otro que le debía dinero a Pete Rose de unas apuestas. Y le dice a ese que le está pagando las apuestas a Pete Rose, le dice, yo no te voy a pagar ese dinero, cóbraselo a aquel que me debe. Mira qué clase qué clase de revolú tenía y cómo trataba a la gente. Entonces, muchas de estas personas, te digo, es un milagro de que no le pasó, que no atentaron contra su vida, porque estaba bregando con unos jugadores fuertes, estaba bregando con Gantel. Sí, estaba bregando con unos Gantel de armas tomadas. Y él hacía ese tipo con ese muchacho, decía, cóbrale a aquel que me debe lo que yo te debo, que si no lo cobras a aquel, lo pierdes. Y así el muchacho se embrolló también, porque perdió todo. Y cogió cárcel también. O sea, que ese informe dado va bien profundo a quién era Pete Rose. Mira, entonces se comprueba de que en verdad Pete Rose apostó. El problema, como dice, es que nunca se arrepintió porque lo negó, para al final decir, sí, lo hice. Entonces, no hay credibilidad. Pero él dice que siempre fue como dirigente. En el 2015, ESPN encontró una libreta, un jornal, donde aparecía Pete Rose apostando como jugador. O sea que todos estos años lo que hizo fue mentir, mentira tras mentira, mentira tras mentira. La última reunión que tuvo con Manfred, le digo, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás apostando en el béisbol? Y me dice, sí, estoy apostando, pero de forma legal. O sea, entonces Manfred dice, chico, pero si tú estás fuera del béisbol por apostar, indistintamente de que sea legal, tú no debes de hacer una apuesta más en el béisbol. O sea, él nunca pudo controlar eso. Sin embargo, lo que yo no me explico es, no tengo contestación. Él apostaba béisbol colegial, fútbol colegial, baloncesto y el béisbol profesional, Grandes Ligas. ¿Por qué tenía que incluir el béisbol de Grandes Ligas y no concentrarse? Las carreras de caballo. ¿Por qué no concentrarse en esos otros 4 deportes, y dejar el béisbol aparte? Eso yo nunca lo entendí porque tenía mano libre para apostar en los otros 4 deportes, pero él siguió apostando en los partidos de Grandes Ligas. Yo creo que adelante, Roberto. Yo creo que básicamente, o sea, la razón de por qué lo hacía en el béisbol es porque era el deporte donde él tenía un control como manager. Tenía el control. Bueno, esa es buena. Tiene que ser por eso.
porque... Bueno, sí, pero yo te estoy hablando de ahora. Cuando le preguntan, hace poco, Manfred pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy apostando en el béisbol, pero de forma legal. Sí. O sea, todavía después de todos los problemas que pasó, ¿seguía apostando en el béisbol? Sí, mira, cuando Faye Vincent fue claro y dijo que mientras él fuera comisionado, Pete Rose no iba a recibir un luz verde de salir de la lista de los inelegibles. Bud Selig, cuando entró como comisionado, hubo varias ocasiones donde donde Rose solicitó de nuevo su entrada al juego y Bud Selig le tendió la mano y le dijo, mira, podemos hablar, pero primero necesitamos esto, que te desligues de lo de las apuestas, deje de trabajar en los casinos, porque él trabajaba y firmaba autógrafos en los casinos, y entonces podemos entonces hablar. Y entonces Pete Rose sencillamente no estaba dispuesto. Entonces en una ocasión recuerdo que decía que él tenía que ganarse su vida de alguna manera. Bueno, él podía ganarse la vida firmando autógrafos. Claro. ¿Sabes? Que lo hizo. Y había otras maneras. Si entrabas a la lista, salías de la lista, mira, ibas a poder ser reconocido. Los Rojos de Cincinnati te iban quizás poder dar la oportunidad de estar en Spring Training junto con el equipo de alguna manera. Podía ser de cierto modo un embajador para el equipo y quizás aconsejar a la juventud, a los jugadores que venían de que mira, esto no se debe hacer. Y servir para hacer charlas. Pero él sencillamente se negó a hacerlo. Y como tú habías mencionado, Jorge, yo creo que la bofetada realmente es que firmar una bola de decir, sí, yo aposté, papá, Pete Rose, firmar el informe de Dow y otras cosas más. ¿Sabes? Sencillamente él no quiso hacer ninguna reparación por lo que él hizo y aceptarlo, porque aún en el libro, como quiera, él lo decía como de regañadiente, ¿sabes? Y entonces, lo del libro es un ejemplo. Él pudo haber hecho una conferencia de prensa y decir, mira, quiero decir esto, de que sí, aposté al béisbol. No, él aprovechó y hizo un libro que también le generó dinero. ¿Ve? O sea, que a costa de él aceptar de que sí apostó, lo hizo a través de una vía también para hacer dinero. Y entonces todo eso se vio con malos ojos. Entonces, o sea, cuando ahora, con la muerte de él, es que entonces se abre esta caja de Pandora de qué va a suceder con Pete Rose, además de que su familia quería que el hijo de Pete Rose Jr. se había acercado a donde Manfred antes de que muriera, a ver si se podía hacer algo de tratar de que él pudiera volver al deporte de alguna manera y bueno, entonces nos encontramos ahora en esta encrucijada con esta notición de parte del comisionado de que todos esos jugadores que fueron vetados estaban en la lista inelegible, cuando mueren salen de la lista porque ya técnicamente no afectan la integridad del juego con las apuestas o con otra información que puedan tener conexiones para ellos conseguir, para entonces quizás pasarla hacia adelante o por lo menos no afecta al deporte y no empaña el deporte al ellos entonces ya morir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pete Rose, que sus ex compañeros de equipo decían que era el mejor compañero de equipo que podían tener porque era alguien, como decía Charlie Hustle, que hacía lo que fuera para ganar, ¿verdad? Ganador de series mundiales, sacó de carrera a Ray Fosse de un juego de estrellas al tirarse como un futbolista, ¿verdad? Para anotar una carrera. El hombre siempre daba el 200% para ganar. Pero me da la impresión que al él tener esa aura de estrella, siempre se salía con la suya. Claro. ¿Verdad? Primero porque era un VIP. Segundo porque era uno de los mejores jugadores, ¿verdad? Y entonces cuando uno rebusca, se ha comprobado que él tenía una universidad de 16 años. Creo que cuando estaba, no sé si estaba cuando estaba casado, no importa, pero oye, era una menor. Estaba casado. Estaba casado. Y entonces dice, no, ella era bajo su consentimiento. Sí, pero tú tienes que tener había ley de consentimiento. Sí, pero tú tienes que tener
No te tienes que quitar la venda de los ojos, ¿verdad? Entonces se la llevaba para otros estados, donde la edad no era 16 años, ¿verdad? Entonces ya estabas ahí una vez más quebrantando la ley. Entonces, cuando tú tienes una persona que hace eso, te hace dudar de la integridad de esa persona. Ahí tienes 2 strikes. Y el tercer strike, él estuvo preso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Ah, ¿pero por qué? Por evasión contributiva. Exacto. Por no reportar, ¿verdad? A nadie le gusta pagar los taxes, ¿verdad? Porque a nadie le gusta dar, pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Y entonces estuvo preso por 5 no meses. pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces ahí tienes 3 strikes. Entonces, fue un gran jugador, pero esas 3 amonestaciones, y aquí no somos santos, nadie es perfecto, pero me parece que no fue tan buena persona. No fue. Pero dentro del diamante del juego, tenía una inteligencia del juego que era increíble. Te podía analizar cualquier bateador, cualquier lanzador, el equipo contrario. Por eso fue manager del equipo de Cincinnati durante el tiempo de Mark Scott, que fue una dueña de equipo un poco complicada allá para su tiempo en Cincinnati. Y entonces, como jugador, no hay duda que fue uno de los mejores. Entonces, ustedes, y al igual que yo, hemos estado en el Salón de la Fama. Y en el Salón de la Fama que le diga que Pete Rose no está, es mentira. Porque Pete Rose, el legado de Pete Rose está en el Museo del Salón de la Fama. Se le reconoce como el rey del hit. Y está donde Pete Rose no está, es en el Salón de las Placas de Cooperstown. Así que el que diga que Pete Rose no está, que han borrado su legado, es mentira. Usted no sabe lo que está diciendo. Vaya a Cooperstown y mire y visítelo para que usted aprenda. Mira, Raúl, se te queda una de esos 3 strikes, tiene 4 strikes porque no pagaba las contribuciones tampoco y llegó a amontonarse a $1 millón. O sea que el hombre era mala paga y la deuda con el IRS llegó a $1 millón. O sea que el hombre, estamos hablando de una persona que era un desordenado en todo el sentido de la palabra. No hacía nada bien. Lo único que hacía bien era jugar pelota. Es lo único que hacía bien. Pero en su vida personal era un desastre. Es como una casa y cada cuarto que tú abres es un reguero. Mira, entonces ahora hay muchos peloteros. Mira, entre ellos mi amigo Carlos Baerga, que le estaba abogando que Pierro merece estar en el Salón de la Fama. Bueno, fue tremendo jugador, ¿verdad? Y por su inegibilidad como pelotero, fue sacado de la lista donde los periodistas no pudieron votar. Ahora que fue puesto en la lista activa, ¿verdad? Se dice que el comité de veteranos es el que posiblemente pudiera elegirlo o pudiera ser candidato para elección. Pero un juego, ¿verdad? Porque rápido dicen, no, el Salón de la Fama está lleno de hipócritas, porque hay jugadores que han sido racistas, que si Cap Anson, que si Ty Cobb, pero ninguno de estos se ha comprobado que haya apostado. Y el béisbol profesional que conocimos en los 1800 tuvo que ser abolido. Las grandes ligas tuvieron que nacer por tantas apuestas que había en el juego. Entonces ahora está diciendo, no, pero ahora se puede apostar. Las apuestas son legales. Sí, pero no para los peloteros. Número uno. Número 2, en la década del 30 existía la prohibición. No se podía tener bebidas alcohólicas ¿sabes? Contigo. Y ahora se puede. Si estaba prohibido en aquella época, tú ibas para la cárcel y ahora tú puedes tener la casa llena de ron y no vas para la cárcel. ¿Por qué? Porque ahora está en ley, ¿saben? No está prohibido. Eso pasa con Pete Rose. Cuando él lo hizo estaba prohibido. Ahora todavía está prohibido. Aunque estén las apuestas legalizadas, ningún personal de la MLB puede hacer apuestas en un juego de béisbol de Grandes Ligas. Más claro no canta un gallo. Claro. Sí. Entonces, aquí lo que viene es, como tú bien dices, el comité. Ese comité se va a reunir aquí en el 2027. Eso depende, fíjate, la primera, esto de Pete Rose viene con una reunión de la hija de Pete Rose con el comisionado en diciembre. Después el presidente de los Estados Unidos intercede, que encuentro mal, porque trastoca trastoca el sistema
uno no se puede dar el lujo de que una persona tan poderosa como el presidente de Estados Unidos meta la mano en la votación, porque si de aquí a 20 años viene un presidente de Estados Unidos que era fanático de Barry Bonds, puede hacerlo porque siente el precedente. Mira lo que puede pasar ahora. Pueden pasar varias cosas, pero hay que ver el Salón de la Fama. El Salón de la Fama, esa votación de Pete Rose no pasa por los periodistas, que me hubiese gustado que los periodistas fueran la primera opción. Yo preferiría mejor los periodistas que un comité de 16. Porque si 400 periodistas, él saca el 75%, yo estoy bien. Pero aquí son 16. ¿Qué puede pasar? Esos 16, todo depende de cómo confeccionen ese panel. Puedes confeccionarlo con gente bien conservadora o gente no conservadora. Amigos de Pete Rose, no amigos de Pete Rose. Entonces, mira esto. Pete Rose va en la papeleta del 2027. Si él no saca el 5 votos, que es el mínimo, tiene que descansar un ciclo, que son 3 años, y 3 años después entra a la papeleta nuevamente. Es considerado. Si no saca los 5 votos ahí nuevamente o más, no va a ser considerado jamás. Como por otra parte, si hacen la papeleta, si hacen el comité, confeccionan ese comité con gente liberales o amistades o que convengan, que vean con ojos buenos que Pete Rose entra al Salón de la Fama, pues entonces entró. O sea que no sabemos lo que va a pasar. Ahora, vamos a suponer que sea electo al Salón de la Fama. ¿Tú te imaginas una placa donde todo lo que dijo Roberto esté en esa placa y tienen que poner que fue inelegible al Salón de la Fama porque apostó? Porque tienen que ponerlo. Claro. Eso está duro. Tú ver una placa donde diga que tú apostaste y fuiste inelegible en vida. Ese resultado, esas votaciones van a estar interesantes y la responsabilidad que tienen esos 16 va a ser bien, bien grande. Mira, yo quiero añadir que para ponerlo en el récord, ¿verdad? Que peloteros han estado en la lista de elegibilidad y los han reintegrado. Ejemplo, Mickey Mantle y Willie Mays, ellos trabajaron como haciendo propaganda para los casinos de Atlantic City, ¿verdad? Uh-huh. Y en los 70s, cuando fueron contratados, los pusieron en la lista de elegibilidad. Cuando renunciaron, entonces los sacaron de la lista, pero nunca apostaron en juego, Roberto. Sí, no, exacto. El caso de Pete Rose es una cosa fuera de este mundo. Vamos a ponerlo así, cuando llegue ese momento y tengan que votar a ver si él entra o no. Esas 16 personas, que usualmente la confección son 4 historiadores, 4 ejecutivos, creo, y 4 ex peloteros, va a ser bien interesante la confección y es lo que va a depender mucho. Entre los jugadores puedes estar seguro que habrán por lo menos 2 o quién sabe 3 quizás de la época de él, de los Rojos de Cincinnati, porque a veces ha pasado así. Pero mira, si ponen a Tani Pérez, otros peloteros van a votar por él. Ejemplo, ¿verdad? Porque fueron compañeros, lo han dicho. O sea, van a votar por él, lo han dicho. Uh-huh. Y va a depender realmente quizás más que de los jugadores, de los ejecutivos y los historiadores. Pero mira, aquí hay un punto. Mira, yo entiendo por qué la gente dice, no, él merece estar en el Salón de la Fama. Mira, yo lo entiendo. Mira, en un momento dado, cuando yo comencé en esto de las votaciones, yo creo que quizás en una o 2 ocasiones yo dije, mira, él merece estar en el Salón de la Fama. Pero mira, ha salido tanta información desde ese momento en adelante que yo digo, mira, y entonces uno dice, no, entonces una de las cosas que siempre la gente me dice es, no, él apostó al equipo de él, que ganara el equipo de él. Oye, primero que nada, no deja de ser menos apuesta el que él haya apostado por el equipo de él. Además, para mí es hasta peor, porque él como manager tenía control de situaciones en el juego. Uh-huh. Y entonces quizás un relevista que quizás había lanzado 2, 3 días consecutivos, con tal de él ganar, lo metió a lanzar. Acuérdate, habían entradas extra, no habían un corredor en segunda después de la 10ª entrada. Por lo tanto, si tú necesitabas usar un lanzador que ya había usado 3 días corridos, lo tenías que meter en la entrada número 13, 14, lo metías. ¿Sabes? Lo mismo situaciones de poner un bateador emergente, lo mismo de descansar un jugador que quizás tú sabes que tiene una molestia, sabiendo que tú apostaste y el jugador vino y dice,
caramba, mira, tengo una molestia. Él como manager podía decir, ¿tú crees que no puedes jugar? Ponme, no hay ningún problema, porque en esa época todos los jugadores jugaban, aún con todas las molestias y con los oblicuos que ahora se tardan 6 semanas, 8 semanas en recuperarse. Estos tipos estaban ya jugando el próximo día, a los 2 o 3 días estaban jugando. ¿Ve? Porque así era el béisbol de antes, ¿sabes? Y el hecho de él tener ese control y ese poder de decisión de cómo manejar el equipo. Porque él decía, por ejemplo, no, yo aposté en todos los juegos para ganar a los Rojos de Cincinnati. No fue así. Quedó comprobado de que él apostaba en algunos de los juegos y en ciertos lanzadores. Mario Y ahí, por ejemplo, cuando él no apostaba, eso era un alerta para los apostadores. Claro. No confiaba. Exacto. Mira, ahora, entonces, yo te voy a decir una cosa. Es toda una maraña, ¿ves? Mira, yo te voy a decir una cosa. No habemos santos, no habemos gente perfecta. Yo tengo el privilegio de ser miembro de la BBWA como Roberto Colón. Roberto sí tiene el voto. Pero tengo que decir, yo fui fanático de Pete Rose hasta que empecé a estudiar, a investigar, a razonar. Y lo más que me duele es que nunca se arrepintió. Hizo tantas cosas de las que nunca se arrepintió. ¿Por qué honrarlo con el mayor honor que existe para un beisbolista? Yo, si pudiera votar por él, no votaba por él. Roberto. Yo estoy igual. Yo estoy igual. Si esa votación se la pasaran a los periodistas, por lo menos no recibiría mi voto. Con dolor en el alma, porque fui fanático de él. Siempre decía, lo odiaba cuando mira que lo odié cuando le ganaron a los Yankees en el 76. Uf, pero yo le decía al papá mío, yo decía, oye, si yo voy a empezar un equipo, yo quiero que Pete Rose esté en mi equipo. O sea, sería, porque lo quiero como primer bate y ese es el tipo que yo quiero que se esté arrastrando por todo el terreno. Y es el tipo de jugador que me gusta, el jugador fogoso. Pero mira, a la hora de la verdad, cuando tenga que, si me tocaba votar por él, hubiese puesto que no. ¿Sabes? Sí, uno hace con dolor a regañadientes, pero mira, no le podías dar el voto porque es el pecado mayor que puede hacer un jugador o un manager, es apostar en el béisbol. Perdonan prácticamente todo, el béisbol perdona casi todo. Hasta droga. Hasta el uso de esteroides y todo. Mira, a veces hay cuentos de que, mira, me equivoqué, whatever, pero apostar, tú no te equivocas, tú sabes lo que estás haciendo. ¿Sabes? Y el problema es que nunca se arrepintió. No hay break y no hay excusa, no hay ninguna excusa. Pero mira, tú dijiste algo ahí. Es cierto que en el Salón de la Fama hay ya inmortales que han tenido problemas familiares, con la justicia, pero si tú haces un examen, el que tuvo un problema no cayó, no es reincidente. Cualquiera que tú puedas pensar que lo hizo mal, no lo vuelve a hacer. Pero en el caso de Pete Rose, lo hizo mal, lo siguió haciendo en distintas áreas de su vida. Y lo que para mí desborda la copa es ese caso de la niña. O sea, andar con una niña de 16, entre comillas, que ella dice que tenía 14 años. Entonces, él la pone 16 años porque esa es la edad reglamentaria en Cincinnati, pero cuando la transportaba de estado a estado eran 18 años. Entonces tú eres un hombre de 30 años andando con una niña de 14, 15 años. ¿Sabes? Yo no podría y aquí no cabe para mí. No, el que tiene la primera piedra, que todo el mundo tiene el techo. No tenemos el techo de cristal. Si nosotros todos tenemos que pagar contribuciones, si la luz está roja hay que parar, no podemos pasar la velocidad en zona escolar, hay leyes. Por eso es que hay una sociedad. Porque tú no puedes decir que nadie puede decir, porque tú no es santo. Claro que nadie es santo. Pero lo que hizo Pete Rose, las cosas que hizo Pete Rose en su vida, son detestables. Y yo no voto por el Salón de la Fama, pero para mí como persona, es una persona desagradable. Bueno, de verdad, oye, ha sido un tremendo, no debate, porque aquí no hemos debatido. Hemos expuesto lo que se sabe o lo que muchas personas desconocen. Y para mí siempre es un placer compartir con
Jorge Colón Delgado y Roberto Colón Segarra en los análisis y discusiones de béisbol. Jorge Colón Delgado tiene la página Béisbol 101, donde usted puede conseguir información de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, noticias y análisis del béisbol en general. Roberto Colón tiene una página que se llama Pulseo Deportivo, ¿eh, Robert? Pulseo Deportivo con Roberto Colón. Pulseo Deportivo con Roberto Colón. Y bueno, también lo puede escuchar de vez en cuando por aquí, por Béisbol Ahora. Y Jorge, cuando le da la gana y tiene el tiempo y la disponibilidad para hablar de historia, también está por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Luis Ramos, familia. Hasta la próxima. Se les quiere y que viva el béisbol.